¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Paola González Lázaro. Ella es socia fundadora de Afasia Contacto AC y co-creadora de su proyecto digital afasiacontacto.com. Es egresada del Colegio Superior de Neurolingüística y Psicopedagogía con estudios de maestría en Lingüística Hispánica en la UNAM, coautora de los libros Afasia, de la teoría a la práctica, Afasia, ejercicios para rehabilitar el lenguaje, y autora del libro Atención y Memoria, ejercicios para su estimulación y rehabilitación. Ha realizado publicaciones en torno al tema de la rehabilitación en lenguaje de adultos en libros y revistas especializadas. Además, es miembro titular de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, de la Asociación Mexicana de Terapeutas en Comunicación Humana, del Colegio Mexicano de Terapistas en Comunicación Humana y de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, y de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Es representante en México del Multicultural Task Force de la National Aphasia Association y Asociación Internacional de la American Speech Language Hearing Association. En el ámbito docente ha sido catedrática en el Colegio Superior de Neurolingüística y Psicopedagogía, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Anáhuac del Mayab. Además, ha sido ponente en más de 50 cursos, congresos y talleres, tanto nacionales como internacionales. Bienvenida, Paola. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muchas gracias y agradezco mucho, por supuesto, el espacio para poder hablar de un tema que no se conoce mucho, pero que es importante justo difundir. Entonces, muchas gracias por abrir este espacio. Gracias a ti por contactarme y iluminarme respecto a, creo que en medicina, y para quienes nos van escuchando, justo vamos a hablar de afasia y muchas de sus causas y temas y demás, pero en medicina lo vemos en la parte de neurología y neurocirugía como muy clínico, pero pues viendo todo tu semblanza, pues seguro hay muchísima tela de donde cortar. Pues digo, es una gran trayectoria la que tienes respecto a este tema muy puntual, que justo un saludo a Cristi, de donde salió la conexión, y que el tema de la neurología, neurolingüística y demás, creo que es para todos un tema como seguramente tocado como muy curioso, el saber cómo funciona la mente. Y en tu caso, cómo funciona, pues, no sé cuál sería la palabra más apropiada, pero quizá una desviación en el funcionamiento. Y justo con eso me gustaría abrir, que nos explicaras, y a quienes escuchan por primera vez, qué es la afasia. Claro, sí. La afasia es una alteración en el lenguaje y en la capacidad de comunicación que se da después de una lesión cerebral. Esto sucede en personas pues completamente normales como tú y como yo, que después de una lesión cerebral, ahorita podemos hablar un poquito de las causas, se afecta la zona del cerebro que controla el lenguaje y entonces, por lo tanto, empiezan a tener una dificultad, ya sea para hablar justo o para comprender el lenguaje, también para leer, para escribir. Todo esto lo vamos a ir puntualizando, pero esa es la idea general, una alteración adquirida en el lenguaje después de una lesión en el cerebro. Perdón por la insistencia, pero mencionas que es para leer y escribir, es decir, la afasia no solamente es para comunicarse. Sí, afecta tanto la comunicación oral, que en este caso nos estamos refiriendo al lenguaje como tal espontáneo y la comprensión de lo que escuchamos, y también afecta al lenguaje escrito, o sea, la lectura y la escritura. De pronto, por ejemplo, los familiares, después de que sucede este problema y la persona notan que no puede empezar a hablar después de que tuvo la lesión cerebral, puede ser hasta cierto punto intuitivo pedirle que escriba. Veo que no puede hablar, no puede decirme ya nada como lo hacía antes, pero le doy un lápiz y papel, vamos, para ver que escriba en lugar de que me lo diga. Y bueno, muy pronto se pueden dar cuenta de que esa es una área que también se afecta, vamos, porque lo que se afecta como tal es el lenguaje, la capacidad de utilizar las palabras. La persona sabe lo que quiere decir, pero no puede encontrar las palabras para hacerlo, ni diciéndolas ni escribiéndolas tampoco. Fíjate, yo no pensaría, y ahí pues saldrá mi parte ignorante, que solo era para comunicarse y es como propiamente el lenguaje, pero no me había tocado ahondar en que pues también escribir se les complicaría. Y regresando un poquito, porque creo que ya dijiste un pedazo de respuesta, pero ¿cuáles son las causas o qué podría causar que una persona tuviera afasia? Las causas son muchas, aunque la principal, en la gran mayoría de los casos, se debe a una alteración en el flujo sanguíneo en el cerebro.
Esto se conoce como un evento vascular cerebral o también como un accidente cerebrovascular. Y ahí se puede dar por dos mecanismos. Puede ser porque haya una hemorragia en el cerebro o también puede ser el mecanismo contrario, que más bien se refiere a cuando hay un bloqueo, ¿no? Una embolia típicamente. Y entonces se tapa una de las arterias cerebrales que llevan la sangre hacia las áreas, como digo, que tienen que ver con el lenguaje. Y entonces, pues eso es lo que provoca, por supuesto, que se afecte esta habilidad. Esa, como digo, es la causa principal, se da en alrededor del 80% de los casos, pero hay otras causas adicionales. Otras causas que también pueden estar presentes, puede ser por un traumatismo cráneoencefálico, o sea, un golpe muy fuerte en la cabeza que afecta a estas áreas lingüísticas. También puede ser por tumores que crecen, ¿no?, en estas mismas áreas, o cuando se tiene que hacer algún tipo de cirugía, ¿no?, en estas áreas. También puede ser por algunos focos epileptógenos, ¿no?, que se desarrollen ahí. O también por infecciones, por ejemplo, como meningitis, encefalitis, ¿no?, y que traigan como consecuencia, bueno, una inflamación general del cerebro, pero que afecte sobre todo las partes relacionadas con el lenguaje. Dado esto que platicas, ¿cualquiera podría presentarlo o se tiene como identificado que a mayor edad hay mayor incidencia o en realidad sí es muy diversa la presentación en cuanto a edad? Pues sí es muy diversa. Antes como que se tenía un poquito más la idea de que era algo que sucedía más hacia la tercera edad, pero en realidad nos damos cuenta en la clínica que esto está sucediendo en edades tempranas cada vez más. Y es algo a lo que en realidad todos estamos expuestos, porque todos pues justo estamos expuestos a tener una lesión cerebral por una razón o por la otra. Y bueno, esto ha aumentado, además, como digo, a edades más tempranas podemos empezar a tener en la clínica, ya digo, en el consultorio, a recibir a personas que tienen 30 años, 40, 50, ¿no? O sea, mucho más jóvenes o incluso antes, ¿no? O sea, jóvenes de veintitantos y así, que presentan estas alteraciones y en cierto sentido tiene que ver con las causas de la lesión cerebral. Entonces, pues bueno, como ha aumentado el sedentarismo, ¿no? Ha aumentado también mucho el estrés, ¿no? O una mala alimentación. Entonces, este tipo de cosas son las que pueden hacer que se presente con mayor frecuencia en edades más tempranas, a diferencia de cómo era antes, ¿no? Que era algo que sucedía, sí, un poco más hacia los adultos mayores, ¿no? Pero bueno, como digo, es algo en realidad a lo que todos estamos expuestos. Claro, y me da un poco de risa porque te adelantaste en una pregunta que tuviéramos ahí, pero probablemente dijiste casi toda la respuesta, pero me gustaría que puntualizaras si hay como algunos factores asociados dentro de los que dijiste, si hay, pues no sé, tabaquismo o algún otro tipo de factores que dijeras, tú sabes que la mayoría tienen como esto detrás. Ujú. Pues sí hay ciertas cosas que se pueden hacer como para prevenir, por supuesto, para prevenir que se presente, como decía, un accidente cerebrovascular, y entre estos, el tipo de cosas que podemos hacer para prevenirlos, pues bueno, no fumar, por supuesto, tampoco la bebida, claro, nunca es una buena cosa para el cerebro, pues muy evidente y algo que está muy demostrado. También es importante hacer ejercicio, mantener una buena dieta y tener muy buenos controles de salud, ¿no? Porque nos ha pasado mucho, sobre todo, por ejemplo, así con personas jóvenes que después de que les da, por ejemplo, una embolia o un aneurisma y así, que obviamente no sabían que eran propensos a tenerlos, se dan cuenta de que tenían alto el colesterol y tenían alta el azúcar y, vamos, cosas que se hubieran podido detectar de haber tenido buenos controles de salud, ¿no? Ya sabes, los chequeos usuales que tendríamos que tener todos de forma anual, ¿no? Entonces, revisar esas cosas en nuestra salud y las típicas recomendaciones para mantenerla, ¿no? Es lo que ayuda mucho para que nuestro cerebro se mantenga lo más saludable posible, ¿no? Y evitar dentro de lo posible que se pueda dar una lesión como la que estamos describiendo. Y los microtraumatismos se asocian, o sea, por ejemplo, a lo mejor has visto algún par de series de estos futbolistas de americano
que pues les dan trastornos neurológicos, pero pues por impacto. Pero también podría estar como primeras señales de afasia. Puede ser, sí, aunque no es lo más común en este tipo de específico, ¿no? Que es como muy específico hacia el pugilismo, por ejemplo, y tiene ahí ese nombre cuando, Mm, como dices, así los microtraumatismos, muchos sucede justo así en el boxeo, ¿no? Eh, sí se pueden dar manifestaciones en el lenguaje, aunque no es lo más común. Ahí se afectan diferentes habilidades, por ejemplo, relacionadas, hay muchas que tienen que ver con el movimiento, ¿no? O también hay otras que tienen que ver con la memoria, por ejemplo, con la concentración, incluso se pueden empezar a presentar como síntomas similares a los demenciales, ¿no? En edades obviamente mucho más tempranas de las que se esperarían. Ciertamente podría haber algunas dificultades en el lenguaje, como dificultad para encontrar palabras, por ejemplo, o para comprender cosas más complejas, o para igual escribir, por ejemplo, contenidos más complicados, ¿no? Pero ya digo, no es como la presentación típica en ese tipo de casos tan específicos de lesión cerebral. ya. Y dentro de los tipos de afasia, digo, a mí me viene el terror cuando estudiamos afasia de Broca y de Wernicke, que son como que las que más se me quedaron ahí tatuadas, pero seguro existen más, o a lo mejor esa ya terminología no se utiliza porque fueron quitando los epónimos, pero pues estamos hablando de más de 10, 15 años. Hoy en día, ¿cuáles son como los diferentes tipos de afasia? Bueno, es una lista más o menos larga, ¿no? Que podría resultar un poquito complicada de explicar, ¿no? Cuando no se tiene sobre todo el contexto y así, pero creo que lo que vale la pena comentar ahorita es que efectivamente existen diferentes tipos de afasia. No todos los casos son iguales. Hay personas que tienen más dificultad, por ejemplo, para expresarse, otras que tienen más dificultad para comprender, o que se les dificulta más la repetición, en fin, como diferentes características en el lenguaje que se pueden ver afectadas de una forma o de la otra. Y esto depende de dónde está específicamente la lesión y qué tan grande es, ¿no? O sea, su extensión y su localización. Y eso, como digo, es lo que condiciona las características que se tienen en el lenguaje y por lo tanto también el tipo de afasia que se presenta. Y depende también de la escuela, digamos, que se tenga, los tipos de afasia que hay. Una escuela que es de las más conocidas, la neoconexionista, tiene, por ejemplo, 7 tipos de afasia, ¿no? Por eso decía que no es tan fácil ahorita mencionarlos, explicarlos todos, puede resultar confuso y no creo que valga la pena, pero el punto es ese, que hay sí diferentes características y podemos encontrar, pues, ahora sí que desde muy ligeras hasta una incapacidad prácticamente total para comunicarse, algunos casos en donde se dificulta mucho la expresión, pero comprenden bastante bien, o en el caso contrario, ¿no? Personas que pueden expresar muchas cosas, pero se les dificulta mucho poder comprenderlas, o quienes nada más tienen una dificultad para el vocabulario, para encontrar palabras y todo lo demás está bien, quienes tienen dificultad para articular o quienes tienen dificultad para hacer las oraciones y toda esta parte de la gramática, utilizarla bien. En fin, el lenguaje es sumamente complejo, tiene muchas características y por lo tanto también muchas cosas que se pueden afectar. Con todas estas variantes, ¿se podría considerar que se podría presentar a lo mejor desde la infancia o son muy escasos los casos que presentan en niños o que desde el nacimiento quizá? Ujú. Sí son escasos, como dices, los casos en los que sucede desde la infancia. Y aquí hay que tener cuidado justo con la forma en que se usa la palabra fascia cuando estamos hablando de niños. ¿Por qué lo digo? Porque la fascia, como dije desde un principio, es una alteración adquirida que se adquiere después de una lesión cerebral. Y es adquirida en la medida en la que el desarrollo del lenguaje ya se estaba dando de una forma normal. O sea, en los niños, en los que estaban teniendo un buen desarrollo del lenguaje y que a lo mejor a los 3 años o a los 5 o a los 7, por decir cualquier edad, tuvieron una lesión cerebral. Ahorita podría decir alguna de las causas comunes en los niños, pero bueno, que estaban teniendo, como digo, un buen desarrollo de su lenguaje, igual que el resto de los niños, y tuvieron una lesión cerebral,
que afecta ese desarrollo y entonces hay como un retroceso, digamos, ¿no? Y lo que ya habían aprendido pierden parte de eso. En ese tipo de casos, entonces sí estamos hablando de una fase infantil, porque es algo adquirido, es una pérdida. Y esto lo tenemos que diferenciar muy claramente de muchos otros tipos de alteraciones en el lenguaje que se dan en niños, que no son adquiridas, sino que son del desarrollo. Y esas sí, por ejemplo, pueden ser, como dices, desde el nacimiento. Niños que se les dificulta mucho empezar a hablar y no van a la par que el resto de los niños de su edad, ¿no? Ahí, bueno, hay todo otro tipo de nomenclaturas y otras formas en que se habla de ese tipo de alteraciones, ¿no? Pero esas no son afasia, porque ahí no hay una lesión cerebral que las provoque. Esa es, vamos, la gran diferencia. Claro, perfecto. Se podría considerar como manera de ir resumiendo esa parte de quien tuvo esta lesión que produjo afasia, ¿compromete la inteligencia o también es como muy amplio el panorama? Ujú. No, no la compromete y eso también es algo importante que se tiene que comprender. La afasia, por definición, es una alteración en el lenguaje, nada más. Y el resto de las habilidades de la persona, digo, esto únicamente a reserva de que haya tenido una lesión extensa que afectara a otras áreas y otras habilidades cognitivas también, pero si únicamente se afecta el lenguaje, entonces es eso, una dificultad para encontrar las palabras, para comunicarse, para poder decir las cosas, pues ahora sí que como lo hacemos todos los días. Pero esto no afecta ni la inteligencia, ni el pensamiento, ni los recuerdos, ni la personalidad, ni la forma de ser, ni nada más de la persona. Es únicamente la dificultad, insisto, para hablar y para comunicarse. Y esto es importante saberlo y entenderlo muy bien, dejarlo también muy claro a los familiares, a las personas que conviven con los pacientes que presentan esta dificultad, porque de pronto, por supuesto, cuando volvemos a hablar con la persona y vemos que no puede ya hablar, que no se puede dar a entender o que le digo algo y no me entiende, entonces de pronto puede ser común que piensen, pues es que algo ahora sí que le falla en la inteligencia y ya no me entiende y ya no sé qué dice y como que hacer esa mala coincidencia, vamos a decir, el lenguaje y la inteligencia es lo mismo, ¿no? Pero no, debe de quedar muy claro que sabe muy bien lo que quiere decir la persona, la dificultad es encontrar las palabras y la forma correcta para decirlo. Una vez, digo, viéndolo desde el punto de vista médico clínico, pues hay una lesión cerebral que normalmente seguro ingresan a un hospital para hacer el diagnóstico, el abordaje y demás, se da de alta. Eh, ya has ido diciendo como más o menos cuál es el camino que sigue, pero dado que es un espectro bien grande, ¿cómo repercutiría la vida del paciente? Y por lo que comentas, pues también de los cuidadores o de la familia en general, ¿cuál es como el cambio en sí? Pues el cambio es, en la mayoría de los casos, la noche y el día, ¿no? Y creo que es algo que podemos como relacionarnos mucho con eso y tomamos un momento para pensar qué pasaría si de hoy a mañana, porque así es, tengo problemas para hablar, ¿no? Y sé lo que quiero decir, pero ¿dónde están mis palabras, no? Y cómo explico lo que digo todos los días. Entonces, ¿qué se afecta todo, ¿no? Ya no puedo mandar mensajes como lo hago siempre, ya no puedo meterme aquí a la computadora y hacer las cosas que hacía, ya no puedo trabajar. La mayoría de los trabajos tienen que ver con el lenguaje de una manera o de la otra, ¿no? Ya no puedo comunicarme con mi esposa, con mis hijos o con quien viva, vamos, y explicarles pues lo que decimos y comunicamos todos los días, ¿no? Ya no puedo pedir un café en el restaurante, ¿no? Tantas y tantas cosas, ¿no? La lista puede seguir así porque el lenguaje lo utilizamos prácticamente para todo. Entonces, en ese sentido, la vida de la persona cambia por completo, ¿no? Y por lo tanto también se afecta mucho la vida de quienes conviven de forma cercana con ellos, de la familia. Siempre me gusta usar una frase, ¿no? La afasia es un problema familiar porque no únicamente afecta a la persona, la familia, ¿no? Quienes están alrededor del paciente tienen también
consecuencias muy grandes, ¿no? Y tienen que cambiar muchas cosas en su vida cotidiana, en la forma de relacionarse con el paciente. Muchas veces también tienen que cambiar los roles, ¿no? Las cosas que estaba encargada cada quien, porque pues si el paciente ahora ya no puede, como digo, hacer tantas cosas, ¿no? De las que a lo mejor se hacía cargo y ahora esto y esto y esto y esto, del tipo de cosas que enlistaba hace rato ya no los puede hacer. Entonces alguien más dentro de la familia tiene que venir y hacerse cargo de estas cosas cotidianas, ¿no? En fin, por eso decía al principio que en realidad es en muchos sentidos el día y la noche, ¿no? Se tienen que hacer una gran cantidad de cambios y ajustes después de que sucede este problema. Pareciera, sin tratar de exagerar, pero pareciera un tema catastrófico, en algunos de los casos seguramente así lo es. Y la duda y la pregunta porque, pues, suena fuerte, ¿pueden mejorar o todos tienen un pronóstico reservado? Ujú. El pronóstico es bastante distinto, ¿no? También entre las personas, porque depende de varios factores. No se puede dar como un pronóstico único. La capacidad de mejorar siempre está presente, ¿no? Porque el cerebro tiende a mejorar después de una lesión cerebral. De una forma o de la otra tenemos lo que se llama plasticidad cerebral, que es la capacidad del mismo cerebro de reestructurarse, ¿no? Y de volver a hacer conexiones, como digo, después de la lesión, para que entonces las áreas que se afectaron, las neuronas que murieron y las áreas que se perdieron, el resto del cerebro pueda empezar a reconectarse y hacer nuevos caminos y nuevas conexiones que hasta cierto punto sustituyan, ¿no?, lo que hacían estas neuronas y estas áreas que se perdieron. Entonces, la capacidad de recuperación siempre está. Siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Y eso es algo que debe de quedar muy claro. Y por eso es tan importante hacer justamente todo este tipo de difusión que estamos haciendo ahora, porque al día de hoy todavía hay muchos doctores que siguen diciendo que se vaya a su casa y que no hay nada más que hacer, ¿no? Las lesiones cerebrales son así y es un problema crónico y pues ahora sí que cuídenlo mucho y nada más. Nos sigue pasando, ¿no? Seguimos recibiendo ese tipo de comentarios. Entonces, no es así. Hay siempre muchas cosas que se pueden hacer y en muchos casos la recuperación puede ser bastante buena, ¿no? Y muy notable. Claro que hay casos en los que los pacientes pueden volver a trabajar, ¿no? Y pueden reintegrarse a su vida en la mayoría de los aspectos, ¿no? Y tener a lo mejor sí ciertos problemas para decir palabras complicadas o para recordar algunas palabras o para comprender cosas cuando hay muchas personas que están hablando, en fin, como en ciertas situaciones puede ser que sí siga costando trabajo algunas cosas, pero que mayormente puedan, como digo, reintegrarse de una forma bastante exitosa. Claro que también tenemos como el punto bastante opuesto, ¿no? En el que la lesión puede ser muy grande o a lo mejor también en personas que ya son de una edad más avanzada y que estos mecanismos de plasticidad cerebral ya no funcionan tan bien como cuando estamos con un cerebro joven. Y entonces en ese tipo de casos, por ejemplo, pues la recuperación sí que puede ser mucho menos notable, ¿no? Y puede suceder, claro, que se vuelva algo efectivamente mucho más crónico y haya poca diferencia después de varios años. Pero aún así, incluso en ese tipo de casos, hay cosas que se pueden hacer para facilitar y para mejorar, si no tanto el lenguaje, de ser el caso, sí la vida o la calidad de vida, ¿no? Y el bienestar también general y emocional de la persona, ¿no? Se puede trabajar con otro tipo de terapias, por ejemplo, la musicoterapia o el arte terapia, apoyar también mucho a la familia o a los cuidadores, en fin, de forma que, como digo, se pueda tener una mejor calidad de vida, tanto para el paciente mismo como para quienes están alrededor. Mencionabas un tema que creo que también seguro muchas personas consideran que no, el tema de la neuroplasticidad, así como mencionas, pues que médicos dan de alta, por así decir, al paciente y lo mandan a casa, el tema de la neuroplasticidad también creo que es
relativamente reciente, por así decir, y me gustaría que nos platicaras un poquito más y se respondiera la duda de si la neuroplasticidad significa que sí se crean conexiones neuronales en los adultos, porque creo que mucho tiempo se decía que no sé, a los 18 años o a los 20 años el cerebro ya no crece más, ya no, en cuanto a crear conexiones nuevas, y pues ya hasta ahí lo que estudiaste y lo que hiciste. Ujú. ¿Podrías como explicarnos más este tema de la neuroplasticidad? Sí, claro. Y sí, como dices, es algo relativamente nuevo, efectivamente. Hay tres tipos de plasticidad en tres momentos diferentes de la vida. Uno es durante el desarrollo, que ese se da, es como la que estabas hablando ahorita, desde el nacimiento y como al mero principio, vamos, donde se van aprendiendo pues muchísimas cosas de una forma muy acelerada, ¿no? Estos niños sabemos cómo pueden aprender cosas realmente de un día para otro de una forma clarísima, ¿no? Se nota mucho, por ejemplo, con el lenguaje, ¿no? Como parecen de la noche a la mañana aprenderse otra palabra y otra, y esa de dónde salió, y pueden también agarrar el teléfono y ni siquiera lo conocen, y 2 días y ya saben perfecto cómo meterse y salir y hacer y todo, porque tienen una capacidad justo así de crear nuevas conexiones y de aprender pues casi que ilimitada en esos primeros años. Entonces, bueno, esa como que es ese primer tipo de plasticidad. Después tenemos otra que esa se mantiene durante el resto de la vida, que ese es como de los primeros mitos, digamos, que hay que quitar. El hecho de que los cerebros adultos también tienen capacidad de crear nuevas conexiones, porque a fin de cuentas, siempre que tenemos un nuevo aprendizaje, sea de lo que sea, estamos creando nuevas conexiones neuronales, ¿no? Y entonces sabemos que tal vez sí con más trabajo que cuando éramos niños, pero por supuesto que tenemos capacidad de seguir aprendiendo muchas cosas. Podemos aprender nuevos idiomas, podemos aprender a tocar el piano o la guitarra, no vamos a ser virtuosos, pero no importa. Podemos aprender, pues, como digo, prácticamente cualquier tema y cualquier cosa que nos interese ahora que hay tanta posibilidad de aprender pues prácticamente de cualquier tema, incluyendo por supuesto como estamos haciendo ahora con podcasts y con tantísima información que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, todos esos aprendizajes y las cosas que vamos pues eso, aprendiendo a lo largo de la vida, a fin de cuentas son un reflejo de la plasticidad del cerebro, de la capacidad que tiene de seguir aprendiendo y teniendo nuevas conexiones que le permitan recordar cosas y aplicarlas en diferentes contextos y ser flexible y proponer cosas también y así. Y el tercer tipo de plasticidad tiene que ver pues justo con el tema que estamos hablando, el que va después de una lesión. Y es más o menos como lo explicaba hace rato, digo, obviamente es así de forma muy sencilla, pero es así, ¿no? Las neuronas que quedan después de la lesión cerebral y que son muchas, por supuesto, porque tenemos muchísimas neuronas, entonces a pesar de que se pierde una buena cantidad después de una lesión cerebral, el resto de las neuronas pueden crear hasta cierto punto nuevas conexiones y hacer nuevas ramificaciones para que puedan ir aprendiendo a hacer algunas de las cosas que hacían esas neuronas que se perdieron, ¿no? Entonces, el punto es ese, ¿no? Por supuesto que sigue habiendo todo a lo largo de la vida, incluso después de situaciones complicadas como lesiones, la capacidad para reaprender y para hacer muchas conexiones más, vamos, pues, como digo, el resto de la vida. Claro. Y considerando esta respuesta, digo, la iba llevando como muy enfocada. ¿Qué tantas terapias existen? ¿Es solo una o qué se puede hacer? Pues una vez que la familia y el paciente se enfrenta a este diagnóstico o esta situación, ¿qué tipo de manejo o tratamiento se le puede ofrecer o terapia propiamente? Ujú. Bueno, centrándonos únicamente en el tema de la fascia, porque, bueno, cuando hay una lesión cerebral y que provoca afasia, en buena parte de los casos hay también alteraciones asociadas, o sea, cosas que se afectan además de la fascia.
Por ejemplo, nada más diré un par, una muy común es que haya hemiparesia o hemiplegia, ¿no? Una dificultad en el movimiento, generalmente es de la parte derecha del cuerpo. Entonces, se tiene una dificultad, como digo, muy importante para poder mover el cuerpo. Y entonces ahí tiene que entrar también la terapia física, ¿no? O también, dependiendo de la lesión, esto es, por ejemplo, cuando hay una lesión frontal que afecta a áreas frontales y que tienen que ver, pues, así con el movimiento. Si afecta más bien áreas posteriores que se van más hacia el occipital, puede haber, por ejemplo, dificultades visuales, ¿no? Hemianopsias, una dificultad para identificar todo lo que está en la parte derecha, en el hemicampo visual derecho, ¿no? Y entonces son personas que les cuesta mucho trabajo identificar y reconocer lo que está, pues justo así, del centro hacia la derecha, ¿no? Llegando, por ejemplo, a hacer cosas que podrían parecer muy extrañas o inusuales, como si les sirvo el plato completo de arroz, por decir algo, comen el lado izquierdo y el derecho no, porque no lo ubican, ¿no? Como que desapareciera, como si no estuviera ahí. Pero bueno, esto, como digo, son cuando hay alteraciones asociadas. En estos diferentes casos, entonces hay diferentes especialistas que tienen que trabajar también estas otras cosas. Y lo comento porque generalmente es así, suele haber como un equipo detrás. Pero en el caso específico de la fascia, o sea, hablando nada más del problema del lenguaje como tal, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, aquí nada más son dos especialistas los que están a cargo de la rehabilitación. Y bueno, el más importante, digamos, es el terapeuta de lenguaje. Tiene que ser un terapeuta de lenguaje que tenga preparación además para trabajar con adultos y experiencia para hacerlo. Obviamente un terapeuta de lenguaje graduado y certificado, vamos. Y lo comento porque en muchas ocasiones esto no pasa, ¿no? Y es parte del mismo desconocimiento sobre quién tiene que trabajar qué. Y nos ha tocado también mucho que psicólogos, por ejemplo, o pedagogos, maestras, obviamente bien intencionados, pero que no tienen la capacidad como tal, o sea, no la capacidad, más bien no tienen la preparación adecuada. Entonces, empiezan a trabajar con los pacientes y bueno, por supuesto que no suele ser el avance que se esperaría, en relación, claro, con la persona que debe de hacer el trabajo, que en este caso, insisto, es un terapeuta de lenguaje que tenga experiencia trabajando con adultos. La otra persona que podría también desempeñar este papel son los neuropsicólogos. De nuevo, los neuropsicólogos que tengan experiencia en esta parte, ¿no? Porque hay neuropsicólogos, igual que terapeutas de lenguaje, que, por ejemplo, se van hacia lo infantil, ¿no? Y tienen mucha experiencia y mucho conocimiento y son muy exitosos trabajando, pues así, con niños, con diferentes alteraciones, pero claramente no es lo mismo que trabajar con adultos que tienen este tipo de características, ¿no? Entonces, por eso cuando alguna persona tiene un familiar con afasia, lo ideal es que busque, ¿no? O que encuentre a alguno de estos dos especialistas, ya sea un terapeuta de lenguaje o un neuropsicólogo que tengan la preparación para trabajar con adultos. Definiendo quién es la figura que se encargaría de este tratamiento para quienes estén en esto mismo, ¿qué es lo esperado? ¿Que hagan una frecuencia de una vez a la semana, 2 veces a la semana? A lo mejor es 1 o 2, pero se les deja tarea, van a ser meses. ¿Cómo funciona para quien ya lo esté viviendo y diga, oye, bueno, ok, suena muy bonito, pero ¿qué se necesita? ¿Cuál es el compromiso, por así decir? Ujú. Pues bueno, podemos hablar como un poquito también de la secuencia. Después de que pasa esto y que la persona ya es dada de alta, entonces se empieza como tal el proceso terapéutico y tiene varios pasos. Lo primero que hay que hacer siempre, se tiene que hacer así, es una valoración cuidadosa del lenguaje del paciente, porque ya decíamos que todos los casos son distintos, empezando porque hay diferentes tipos de afasia, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es saber cuál de estos tipos es el que tiene este paciente en particular. Y no solamente cuál de los tipos tiene, porque incluso entre los tipos también hay diferencias, ¿no? O sea, puedo tener dos pacientes con afasia de Broca, como decías,
y son bastante distintos, ¿no? Entre ellos. Sí que tienen características similares, por supuesto, que los definen justo así como afasia de Broca y no como afasia de Wernicke o alguna otra, pero entre ellos tienen diferencias importantes. Entonces, ese tipo de diferencias, de sutilezas, son las que se tienen que saber con mucha claridad, porque entonces eso es lo que nos ayuda a definir los objetivos terapéuticos para esa persona en particular, porque la terapia es completamente personalizada, depende de las características específicas que tenga cada persona. Entonces, una vez que ya se tiene la valoración y con ella los objetivos de la terapia, se plantea como tal las sesiones terapéuticas. Aquí la frecuencia suele ser, pues más o menos como la decías, 1 o 2 veces por semana suele ser suficiente. Y esto sí acompañado, por supuesto, tanto de tareas específicas que pueden hacer en casa, como también de estrategias de comunicación, porque es importante que los familiares, más allá de que se sienten, pues eso, a resolver ejercicios y ayudarles a trabajar como puntos específicos del lenguaje, también tengan estrategias para que puedan comunicarse de una forma más exitosa dentro de las situaciones cotidianas, vamos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también se tiene que brindar. En cuanto al tiempo, es muy variable, pero sí suele ser un trabajo largo, ¿no? Es algo bastante complicado, ¿no? Es algo laborioso y eso lo comentamos desde el principio. Una lesión cerebral que afecte el lenguaje no es para nada poca cosa, ¿no? El lenguaje es sumamente complejo. Podemos pensar o tratar siquiera de imaginar toda la cantidad de palabras que existen y que utilizamos y todas las posibilidades de combinarlas y de decir diferentes cosas, y lo mismo al escucharlas, y lo mismo al escribirlas, y lo mismo al leerlas, ¿no? Entonces, ahora sí que hacer un trabajo que abarque todo esto es sumamente complejo, ¿no? Entonces, sí que suele ser, como digo, en la mayoría de los casos, trabajos largos, ¿no? El mejor de los casos son meses, aunque en la mayoría de los casos son años de terapia, e incluso muchas veces cuando se da ya de alta el paciente y se termina la terapia, la recuperación realmente se mantiene durante toda la vida, ¿no? En el sentido que decía también hace ratito de la plasticidad cerebral, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, el paciente va a seguir hablando, pues, ahora sí que siempre, va a seguirse comunicando siempre, y en esa medida todas las comunicaciones que tenga, ¿no? Y todos los intercambios comunicativos, vamos, que tenga, sirven, por así decir, de una forma o de otra como estimulación, y entonces irán también favoreciendo, ¿no? En cierta medida que se vayan recuperando y se sigan logrando mejores formas de comunicar. Correcto. Sí, me imaginaba que iba a ser un camino, pues, un poco largo y a veces empedrado, y a veces no tanto, porque seguramente también habrá quienes, les toca que haya demasiada facilidad para la neuroplasticidad, pero, pues, así como nos tomó de los 0 a los 5 años, seguramente agarrar muchísimo lenguaje en años vida, pues, seguro después de una lesión en la que se perdió quizá toda esa parte, pues, tomará un par de años y, pues, mucha paciencia, esfuerzo y dedicación, no solo por el paciente, sino por todos los cuidadores, porque es seguro muy complejo, volver a empezar, por así llamarle. Sí, Eh, sí. eh, Paola, algo que se nos esté escapando, como para ir resumiendo de afasia, digo, afasia pues es toda una cátedra, pero no es el objetivo del episodio, sino para quien nos esté escuchando por primera vez o que esté conociendo este tema, cómo ir como haciendo un resumen del tema de la afasia. Un resumen, digamos, pues bueno, como decíamos, una alteración del lenguaje después de una lesión cerebral que sí presenta, por supuesto, posibilidades de recuperación, que eso es muy importante saberlo, ¿no? Existen los especialistas y hay la posibilidad de dar un buen acompañamiento tanto al paciente como a los familiares, ¿no? Entonces, pues eso es lo importante de saber, ¿no? Que la persona sigue ahí, por supuesto, ¿no? Aunque su lenguaje ya no sea el mismo, pero la persona sí que está y sí que se da cuenta, por supuesto, de las dificultades que presenta y también se da cuenta de el rechazo, ¿no? Y
pues eso, muchas veces el aislamiento que se tiene después de este tipo de lesiones, y eso también creo que es algo extra que podríamos comentar, ¿no? Dentro de lo que decíamos también de lo difícil que es enfrentar todas las consecuencias que trae la fascia. Otra de ellas es justo esta, ¿no? Que hay tanto desconocimiento que lo que sucede muy comúnmente es que la persona se va quedando muy sola. Los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo y demás no saben qué pasa, ¿no? No saben cómo acercarse, cómo comunicarse con él o con ella, vamos, y también el propio paciente tiene pues tanta dificultad para hablar y para comunicar que pues esto resulta muchas veces en quiebres, ¿no? De las relaciones y el paciente se queda solo, vamos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, insistía, esta parte de la difusión, ¿no? Y conocer lo que es la fascia, ¿no? Estar seguros de que la persona, como digo, sigue ahí, ¿no? Y que hay formas, ¿no? De seguirse comunicando con él y de mantener los vínculos, ¿no? Y es algo que es sumamente necesario, tanto para ellos como para los familiares y quienes están cerca de ellos. Sí, fíjate, durante la conversación creo que la palabra familiares y cuidadores se ha repetido mucho que me hace pensar, a mí siempre me llama mucho la atención la condición en la que se encuentran los vagabundos o personas sin calle o en situación de calle. Y pues algunos tendrán algún trastorno del neurodesarrollo, del neuropsicología o de psiquiatría, pero también seguro por ahí se deberían de encontrar también alguna persona que tuvo esta lesión cerebral, quedó con afasia y se fue desconectando poco a poco de sus conexiones personales y terminó pues en situación de calle. Por como lo platicas, pareciera que uno de los panoramas, y pues luego también de repente vemos a alguien en la calle que pareciera, por así decir, normal, no me gustaría encasillarlo en eso, pero que pues no se comunica bien y uno se queda pensando, ¿tendrá algo, no tendrá algo? Y probablemente por ahí se encuentre este tipo de población. Eh, Paola, ¿algo que se nos está escapando antes de cerrar el episodio? Pues bueno, creo que saber, como decía, algunas opciones de tratamiento o qué podrían hacer, a quién acercarse. Tenemos una asociación, Afasia Contacto, que es una asociación civil, de hecho la única que hay en México dedicada a trabajar y apoyar a personas con afasia. Entonces, lo ponemos como referencia, por supuesto, porque hay tan pocos lugares y tan pocas opciones donde asistir, ¿no? Y no solamente vamos que fuera como directo ahora sí que el apoyo o el trabajo con nosotros, sino también les podemos dar información en general, ¿no? Como lo que se necesite, porque bueno, igual conocemos otros especialistas, ¿no? Que podrían dar apoyo o simplemente muchas veces se necesita más información, ¿no? Ahora, en esta época en que hay tanto que ver y tanto que leer, lo difícil es escoger y saber de todo eso que me encuentro en Internet, qué está bien, ¿no? A qué le hago caso, a qué no le hago tanto caso. Entonces, en ese sentido, podemos apoyar, ¿no? Y podemos dar información, obviamente que es confiable, que es verídica. Tenemos, pues, muchísima experiencia trabajando en todo esto, entonces, pues aquí está, es afasiacontacto.com, nuestra página. El correo de contacto es similar, hola@afasiacontacto.com, y también estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram, nos encuentran igual como Afasia Contacto. Eh, lo que necesiten, con mucho gusto podemos comentarlo y apoyar, ¿no? Sabemos lo difícil que es esta situación, entonces, de la forma en que podamos hacerlo, estamos ahí. Claro, pues te felicito porque es un esfuerzo muy grande, es una trayectoria considerable el que le has enfocado a un tema que, como bien dices, no hay tanta información porque también pues venimos sesgados de que a lo mejor no tenía un buen pronóstico, no hay mucho que hacer y pues nos damos cuenta de que sí hay mucho que hacer y pues te felicito por tener al alcance a la disposición del público este tipo de información. ¿Algo más con lo que quieras terminar el episodio para despedirnos de la audiencia, Paola?
Pues bueno, puedo cerrar obviamente con reiterando el agradecimiento inicial, ¿no? Para dar un espacio más en el que podamos hablar de afasia y pues esperablemente entre más personas sepan lo que es y sepan las posibilidades de apoyo que existan y si encuentran a alguien que presente este diagnóstico o que sospechen que lo tiene, pues entonces sea algo que sabemos, ya tenemos un poquito más de información, ¿no? Ya no me resulta tan extraño, ¿no? Ya tengo también más empatía, ¿no? Y tengo más herramientas para saber cómo acercarme y qué cosa puedo hacer, no dejarlo solo, en fin, ¿no? Entonces, simplemente reiterar, como digo, el agradecimiento por el espacio. Claro, gracias a ti por aceptar la invitación y por levantar la mano para iluminarnos con este tema. Y de nuevo, pues gracias a ti, gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.